Continuamos con el grado de Historia en la UNED. La historia medieval de los reinos hispánicos. Vamos a comenzar el tema 5, reinos cristianos del norte. Los reinos cristianos mantuvieron el lazo desde el Imperio Romano con la Europa occidental y que, desde la invasión islámica, rompieron con el lazo Europa occidental y después con la invasión islámica africano-oriental. Esto supone la continuidad con la Hispania goda, ya que es lo que se reivindica la llamada ideología goticista. Esta continuidad tiene que ver con la mentalidad de poder y de ciertos aspectos de la Alta Edad Media germánica. Por el lado de la discontinuidad, la sociedad cristiana occidental y norteña es una sociedad en guerra permanente, a diferencia por lo tanto de la Hispania goda. Es superviviente de la sociedad del Islam, ya que desde la montaña no estuvieron bajo control islámico, o bien porque se liberaran a partir del siglo VIII. Hay aspectos de los reyes hispano-visigodos que se reafirman e intensifican durante la Alta Edad Media. Se observa cómo esta formación de los reinos cristianos del norte peninsular se ve en íntima relación con el avance de la Reconquista. Hasta el siglo XI son relativos o prudentes. Estos reinos cristianos se mantienen hasta ese momento a la defensiva y resisten el empuje islámico en época del Emirato y Califa, en el siglo X. Los hombres juegan un papel muy protagonista en la formación y defensa de relativos avances a través del fenómeno de repoblación del sur del norte peninsular. Normalmente son espacios vacíos, abandonados o que no interesaron al Al-Ándalus para establecerse allí. Para los siglos VIII y X interesa la repoblación de territorios vacíos entre reinos cristiano y Al-Ándalus. El más notorio es el desierto que Sánchez Albornoz descubre en el Valle del Duero y que separaba a los reinos cristianos de la hostilidad del Islam. Se establece en lo que es el sur de Galicia, el norte de Portugal, León, Castilla, aunque también se habla de una despoblación en el Valle del Ebro. Para el caso occidental, Sánchez Albornoz dice que esta franja desértica es producto de las razias que Alfonso I, en el 739 hasta el 757, lleva a cabo contra el Islam. Entra en el territorio, lo ocupa, Lugo y Tui, y después se repliega. No se trata de una instalación definitiva, pero que genera ese espacio despoblada. Las llanuras despobladas eran consecuencia del desinterés de Al-Ándalus por un control de norte peninsular y que se incrementa en el siglo VIII tras la revuelta bereber del año 741. Se trata de una tierra de nadie, tras la marcha bereber, no como la marca hispánica militarizada. Se debate de si responden a una estrategia consciente de Alfonso I o por consecuencia de las circunstancias de que Al-Ándalus no tenía interés y los reinos hispánicos no tenían la capacidad. Dicha zona desértica permite la migración continua a partir del VIII, sobre todo del IX, de la población de los reinos cristianos del norte al sur. Es lento, pero con una dimensión de cambio social. Se da paralelamente a la Reconquista para poder repoblar el avance con su propia gente. El motivo económico de fondo de la migración sur-Galicia, León-Castilla, es el excedente demográfico en las montañas, desde Galicia a los Pirineos. Los reinos en lo político se pasan de la montaña al llano cuando establecen la capital en Porto, Oviedo, Pamplona o Barcelona. Es un fenómeno político y a la vez socioeconómico. Salvo Pamplona, rodeada de vascones, no se podía implantar una capital política sin que estuviese rodeada de su propia gente. Hay una colonización política, pero también de tipo demográfico, ya que aprovecharon la predisposición de los pobladores de la montaña a emigrar cara al sur. Aunque empieza ya a finales del VIII, es en el IX cuando hay una repoblación del Duero de manera espontánea. En el siglo X hay una nueva fase de colonización en el Valle del Duero, semejante a los reinos orientales. Es más señorial y eclesiástica, además de la propia del rey, que se supone a esa emigración del IX derivada de esos excedentes demográficos. Se ve a través de la toponimia, ya que hay lugares de las llanuras con nombres gallegos, astures, cántabros, vascones y mozárabes. Con esto, la repoblación del sur del Reino de Galicia se hizo con aportes de gallegos del norte, los lucenses, y de astures. En el caso de León, el espacio entre esta ciudad y Oviedo está repoblado por los mismos, además de un aporte de mozárabes con la presencia muy temprana en el Reino de Asturias. Para Castilla está protagonizado por cántabros y vascones que a su vez serán destinados para Navarra y Aragón. En el caso de Cataluña se da un fenómeno específico. Los hispani huyen de la marca hispánica a la septimania y más allá del reino franco.
En el momento en que se inicia la repoblación por los montañeses de los condados catalanes, esta población se acaba uniendo, apoyados por Carlomagno, a la colonización de Cataluña Sur e incluso a la del condado de Aragón y Reino de Navarra. Seguimos por aquí los trabajos de José María Lacara para Navarra y para Cataluña a Ramón Abadal, que continuó Pierre Bourchier. Posteriormente se relativizó el desierto que había encontrado Sánchez Albornoz. Había cierta continuidad. Hoy, en general, para todos los reinos no se entiende la repoblación como simple llegada de nuevos pobladores, sino como proceso de transformación social. De alguna manera, hay un cambio con respecto a lo que en el siglo VII fue la Hispania goda. Traen un modo de producción protofeudal que contradice el modo de producción estatal del mundo andalusí. Este choque de formaciones sociales, situados detrás de la Reconquista y de la Guerra doblemente santa, es la de una transición muy rápida desde el Estado, desde el modo hispano-godo y la manera de entender todo el conjunto, el mundo árabe musulmán. Es una transición inversa al control del Estado por parte de los musulmanes. Algo que se subestima en la investigación es el grave problema de los reinos hispánicos septentrionales para hacer avanzar su sociedad por culpa de la religión. La religión ralentiza la instalación al modo de producción cristiano occidental. A diferencia de lo que pasa en el Islam, cuando los reinos hispanos recuperan el territorio que estuvo en manos del Islam, apenas hay conversiones al cristianismo. Recristianizar es un proceso muy lento y secular. En ese sentido, encontramos a muchos mudéjares musulmanes que viven libremente en los reinos cristianos. No podían dejar de depender de esos artesanos o campesinos y en lugares como la Corona de Aragón son mayoría frente a los conversos. Había poblaciones muy numerosas de mudéjares en León, Castilla, moros en Aragón y sarracenos en Valencia. Son denominaciones distintas. En algunos lugares los cristianos viejos eran una minoría. Los conversos son los moriscos, aquellos que permanecen convertidos al cristianismo en territorio de estos reinos son una minoría. Hasta el año 1502, con los reyes católicos, no hay una orden real para obligar a los mudéjares a convertirse al cristianismo, pero con un resultado relativo. El problema no se resolvió hasta el 1609, con la expulsión de los moriscos a manos de Felipe III. Incluso acabando la Baja Edad Media no hay una conversión forzosa. Se sigue más hacia el centro y al sur con una población mudéjar. Eran menos conflictiva que la población judía, pero los mudéjares con su estatus social bajo. Siguiendo una vieja tradición de conflictividad, tenemos revueltas mudéjares en el siglo XIII importantes en el sur y en Levante. En el 1244, en Sevilla y Murcia, recién conquistadas. Entre el 1276 y el 1304 hay una revuelta duradera en Aragón, Valencia. Aún hay en 1490 una revuelta en Almería. Hubo una gran resistencia a la reasimilación por parte de los reinos cristianos que generaciones anteriores habían convertido al islamismo. Fue una islamización muy rápida en el VIII y una recristianización muy lenta a partir de la toma de Toledo. Es en el siglo XIII donde tuvo lugar el mayor avance de la conquista desde Toledo hasta Sevilla y se produce algo que en el norte no se conocía: grandes movimientos de población. Los reinos cristianos en el sur tenían dos actitudes simétricas de las que tuvieron los musulmanes a la hora de invadir. Una actitud diferente para con la que se resistían, que eran reprimidos y expulsados. Por otro lado, los que se capitulaban se quedaban pacíficamente en el territorio, manteniendo su economía. El caso de Toledo es significativo para entender lo que fue la recristianización o castellanización. Recuperarla y cristianizarla de nuevo supone una lucha contra la hegemonía de los restantes reinos hispánicos. También en el sur de Aragón, donde la mayoría era mozárabe, los procesos de repoblación son, por su dinámica socioeconómica, muy lentos para las necesidades de la monarquía, donde los jefes militares debían de instalar personas para consolidar su sistema social. Es en el 1125 donde Alfonso I, el batallador de Aragón, se trae 10.000 mozárabes para colonizar el Valle del Ebro. Se agrava en el 13 con el avance rápido. El problema no son no tener cristianos viejos, sino, además, superar el problema de la mayoría mudéjar. En Sevilla y las Baleares hubo una resistencia cuando se tomaron. Hubo represión y expulsión de una parte de musulmanes. Tras las revueltas también se incrementan las expulsiones. Estos se dirigían para vivir al Reino de Granada o atravesaban Gibraltar para instalarse en el Magreb, zona de destino de mudéjares que no se convirtieron en el 1502.
García de Cortázar dice que en el siglo XIII, juntando a la corona de Castilla y Aragón, nos da una cifra de 4 millones de habitantes en los reinos cristianos. Es el mismo número de habitantes que el autor da para el siglo VII, para el reino visigodo de Toledo, a pesar del avance del modo de producción o del entramado urbano. Se habla de esto porque García de Cortázar piensa que medio millón huyeron para refugiarse en el reino de Granada. Entre los siglos VIII y XI y la toma de Toledo vemos un proceso complejo del feudalismo a partir de la experiencia y con cierta continuidad con la Alta Edad Media germánica. En el sur tenemos un fenómeno distinto, que dará lugar a un modo de producción feudal distinta, entre el XI y el XIII hasta la toma de Sevilla. El avance que se da a partir del siglo XI obliga a tomar importantes decisiones que condicionará la España del sur hasta el día de hoy. Son los repartimientos, debido a la enormidad de los terrenos. De ninguna manera se podían rellenar con inmigrantes venidos del norte y del centro porque en parte estaba ya agotada. La monarquía cumple una función coordinadora para repartir entre los grandes nobles y la Iglesia las grandes cantidades de terrenos o latifundios. Se forman grandes dominios, no solo jurisdiccionales, sino de dominio pleno. También se dio una pequeña y media propiedad, ya que se dio prioridad a los conquistadores, a los soldados. La mayor parte de estos recaía en jefes militares o grandes familias que participaron en esa fase decisiva de la Reconquista. Hay una transición inversa clara, de un estado centralizado a unos de reinos de taifas, proceso que se da a partir del siglo XI, en lo que permite triunfar sobre unos reinos taifas que se encontraban a su misma altura en cuanto a poder político. También, cuando se reunían varios ejércitos para la batalla, dichos ejércitos pertenecían a un estado, con sus intereses. Los tributos que antes se pagaban al Andalus, en la transición se pagan a los respectivos señores de cada territorio. También la decadencia de las ciudades, que eran la base social y económica del Andalus, fue acompañada de un proceso de ruralización para el Levante y el sur, y que afectó menos al norte, donde las ciudades que se iban reconquistando se transformaron en centro de poder político y eclesiástico. En el sur, durante el momento de la transición, los reinos cristianos se encuentran en un momento de renacimiento urbano, del XII. La industria, la artesanía y el comercio, que eran el motor económico del Andalus, quedaron como factores subordinados en los reinos cristianos. También el tránsito inverso de la nobleza de servicio andalusí a la nobleza cuasi soberana y militarizada de los reyes cristianos. Fue más fácil en el norte, donde estaba más cristianizado y con un proceso lento, el octavo, noveno y décimo, para llegar al pleno feudalismo. En el sur fue más difícil. Se acudió a una vía expeditiva más rápida, pero también más violenta y monopolizada por las oligarquías y el nuevo estado feudal. En el norte participaron todas las clases sociales, mientras que en el sur fue más jerárquica, más por arriba. Para nosotros está claro que existe una continuidad entre la Hispania goda y el reino de Asturias. Hay más temas en común con la anterior a la Edad Media germánica que lo que será la plena Edad Media feudal. La revolución feudal del año 1000 cambia las cosas en el aspecto socioeconómico. Los propios actores políticos y sociales, las clases dirigentes, tienen la voluntad de mantener esa continuidad con la Hispania goda, perturbada por la incursión de las tropas árabes musulmanas. Los reinos cristianos aportan al modo de producción alto medieval, sobre todo la pérdida de importancia de los siervos, factor fundamental de las relaciones de producción en época visigoda, sobre todo en los siglos IX y X, que se da un proceso de emancipación promovido por la Iglesia. Con todo, siguió habiendo siervos con designaciones distintas según los reinos: casati, en León; mamentes, en Cataluña; o mezquinos, en Aragón. Si acaso, estaba reforzada esa parte de servidumbre en la sociedad cristiana medieval occidental por los esclavos, que llegaban a los distintos reinos por el botín de guerra del Al-Ándalus. En el plano de los siervos domésticos, esto se confunde de una manera clara con los esclavos, sobre todo en el caso de los siervos rurales, que siguen un proceso de emancipación promovido por la propia Iglesia, debido a que surgían otras fuerzas, excedente económico y riqueza para los dominios. Se empiezan a formar en el X, dependiendo menos de la servidumbre. El fenómeno que destaca más, por los siglos VIII, IX y X, es el auge de los pequeños campesinos libres, mientras que en el resto de Europa el factor principal del feudalismo era la servidumbre. Sigue siendo así en el caso de Cataluña o Galicia, donde Albornoz destaca mayor presencia de siervos, sobre todo en el tiempo donde en Castilla y Aragón se produce esa eclosión de la pequeña propiedad del campesinado libre.
Esto venía acompañado de las comunidades de aldea, también podían vivir siervos, que compartían tareas agrícolas, el uso del bosque, que llegan a hoy día con comuneros en los que se refiere a propiedad colectiva de bosques, de compartir pastos, etc. Se trata de una tradición comunitaria indígena, pero que se reactiva en la Alta Edad Media y que estará presente por lo menos en la parte norteña de estos reinos hasta el fin de la Edad Media. Estos campesinos libres aparecen en la documentación con términos como ingenui y vilani. El auge viene por los siervos, manumitidos a causa de la voluntad de sus dueños, primero eclesiásticos, pero después también nobles, quedando como deudores y encomendados a sus dueños, pero tienen amplia libertad de movimientos. Hay dos factores muy abundantes para explicar esa proliferación, y son la repoblación, sobre todo en Castilla y Aragón, que gracias a su avance se lleva a cabo con nombres libres y siervos recién liberados, con las cartas Puebla del rey o por la vía de la presura, que ni siquiera tienen una autorización real, ya que son tierras yermas que ocupan individual o colectivamente. También están los antiguos colonos que existían en la época visigoda. En la documentación son foreros y uniores. El segundo factor importante es el auge renovado de las estructuras indígenas. Los germanos entran y destruido el poder romano, resurgen las estructuras anteriores a Roma. Vuelve a pasar con la destrucción del Estado visigodo tras la entrada de los musulmanes. Los astures, cántabros, vascones, etc. viven una nueva primavera como elemento fundamental para constituir los reinos del norte peninsular. Son los que inician la lucha contra el Islam para su propia independencia, la reconquista, ¿no? Pactaron con los nobles hispano-godos que resistían y con los mozárabes que se refugiaron en los reinos del norte. Estas comunidades indígenas no son inmunes a los procesos de diferenciación social ya desde el Bajo Imperio con los germanos y con esa nobleza resistencia. Ellos trasladan a los reinos cristianos desde lo económico-social, esas costumbres comunitarias que pasarán en los siglos VII, VIII y IX al modo de producción feudal hasta el fin de la Edad Media, como las comunidades de aldea. Ellos protagonizan buena parte de la repoblación de las llanuras, adaptándose a sus modos de vida de manera colectiva. Los indígenas se benefician de la reconquista compartiendo o no la idea goticista. La toponimia y la antoponimia dejan claras esas evidencias en los lugares de repoblación. En el llano reproducían las comunidades de aldea. Se genera una pequeña propiedad que, aunque parece contradictorio, ya que con el feudalismo es la preeminencia de estos grandes dominios señoriales, aún así es condición sine qua non para la constitución de un modo de producción feudal de esos dominios de tipo jurisdiccional característicos del feudalismo. Será la existencia de pequeños propietarios que acabarán siendo vasallos de los señores por obligación jurídica, por vivir en su territorio jurisdiccional. También continúa el proceso de encomendación de la época visigoda, pero de persona a persona. En época de una gran inseguridad se seguirá con la encomendación, que aumentará la dependencia de los campesinos con respecto a los señores. Se encomiendan, por ejemplo, por deudas, cediendo las tierras que tiene a condición de que paguen sus deudas, quedando así encomendado al señor y futuro vasallo. En los documentados de los siervos manumitidos está la cláusula por la cual seguirán encomendados al señor. El fenómeno no está generalizado y por eso no presentan un nombre común. En León son los hombres de benefactoría, en Cataluña homini propi. En el 9 se caracterizó por una repoblación de hombres libres. En el 10 es una repoblación más señorial, donde los monasterios o los señores laicos que instalan su dominio no solo atraen campesinos dependientes, sino que obligan a colocarse en esa dependencia a los primeros repobladores, que vinieron como hombres libres. Es una vía de encomendación lenta al feudalismo. El hábitat de estos campesinos libres son las villas rústicas. En época visigoda desaparecen las villae, las villas de grandes propietarios, edificios de cierto nivel de propietarios hispano-romanos con tierras trabajadas por esclavos o colonos e incluso producción artesanal. Los visigodos sustituyen esas villae de potentados por villas campesinas rústicas que en la documentación del 8 al 10 aparecen como vilas, en latín. En unos casos son simplemente una explotación familiar, repobladores individuales, o bien vilas, como aldeas, un conjunto de casas campesinas vinculadas a unas tierras que trabajan libremente o en situación de dependencia que a partir del 10. Es en este que ya casi todos los reinos cristianos peninsulares la palabra vila aparece en la documentación de compra-venta, testamentos o contratos agrarios como grupos de viviendas aldeas.
Es una forma de hábitat predominante conforme que se vaya avanzando al feudalismo siendo dependientes del señor feudal de turno. Por la vía de las vilas y por la de la repoblación podemos decir que la pequeña propiedad era hegemonía en la Alta Edad Media. No lo eran todavía los grandes dominios señoriales, aunque empieza a cambiar en el siglo X con la conformación de esos dominios, ya fuesen en monasterios, catedrales o nobles laicos, bien en tierras de repoblación, bien en tierras viejas. Los grandes dominios surgirían de la absorción de la pequeña propiedad y del proceso de entrada en dependencia de esos pequeños campesinos, individual o colectivamente. Nos movemos en el 10 y en el 11, que se llamará la Revolución Feudal del año 1000. Otro factor importante de la aportación de los reinos cristianos occidentales al específico modo de producción alto medieval es esa nueva nobleza que surge con la Reconquista. Hablamos de cómo se genera una nobleza tras la fusión entre los terratenientes romanos y la aristocracia germánica, sueva o visigoda. Avanzando los siglos, para lo que tratamos, el 8, 9 y 10, a pesar de la continuidad con la Hispania goda, se generan nuevas realidades que madurarán en la plena Edad Media en el caso de la península ibérica y está vinculado a la guerra secular contra el Islam, que genera una nobleza donde la función militar y la señorial o social se funden, dando pie a lo que será en un futuro el señor feudal. Se trata de un noble, también de segunda o tercera generación, refugiado resistente que al principio no tiene nada, solo su destreza militar. En base a ese papel militar van construyendo un patrimonio nobiliario. Acaban siendo una nobleza con patrimonio territorial, después jurisdiccional, pero a lo mismo tiempo guerrera. Se puede decir que retoman la tradición germánica de guerrear como oficio a sus estatus sociales y como consecuencia de la Reconquista. Se construye su patrimonio en base a las victorias militares y por su cercanía a la monarquía, ya que el rey poseía teóricamente la soberanía y dependía en última instancia de la concesión o aprobación de dominios. Luego empieza a ser un constante en las casas nobiliarias que remontasen su origen, inventándolo o no, a la época goda, y conseguían un pasado prestigioso. En el caso de la iglesia, para época visigoda, hablamos de una iglesia entronizada, pero con escaso poder económico. La gran parte de las iglesias eran de propiedad privada, le servían como parte de su patrimonio. Era una contradicción entre el poder político y el económico en época germánica. En la fase del siglo VIII hasta el X, la primera etapa de la Reconquista, esta iglesia de cruzada consigue el poder económico y social, no tanto en el norte, pero sí en el centro y el sur, que se enriquece con mezquitas convertidas y con propiedades árabes musulmanes, sobre todo las destinadas a un fin religioso. Todo por concesión real. En estos 3 siglos se entra en una iglesia económicamente potente, dejando atrás los pequeños monasterios y las iglesias propias. Irá en evolución, conjuntamente con la clase dirigente, donde se forman en el 10 grandes dominios laicos, pero también eclesiásticos, sobre todo benedictinos. Cluny. Se empieza un proceso de recuperación de las iglesias parroquiales, aunque en Galicia, durante la época de Gelmírez, tiene que recuperar algún pequeño monasterio en manos laicas. Con esto se empieza a recuperar las redes parroquiales y a cobrar el impuesto, el tributo, o la renta eclesiástica, que por su naturaleza son los diezmos. En el caso de la reruralización tendrá una importancia tremenda en el centro, el sur y Levante. Sin embargo, en el caso del norte, como no llegaron a crear grandes ciudades con el Islam, la más norte, Toledo, nos encontramos con una ruralización que continúa. Las ciudades, al igual que hicieron los visigodos, se utilizan como capitales eclesiásticas o políticas, caso de Lugo. En esa Edad Media, hacia el siglo X e incluso en el IX se generan nuevos burgos, como el caso de Santiago de Compostela. En el XI y XII se constituyen verdaderas ciudades, trasladando a veces la población del viejo burgo a la nueva ciudad. Hay continuidad en el ámbito de la ruralización, lo cual favorece la formación temprana del feudalismo en los reinos cristianos occidentales. También hay continuidad en la utilización de las ciudades romanas como capitales de diócesis, Lugo, o política, como Pamplona. Pero aparecen esos nuevos burgos, caso de Santiago, y con posterioridad los que surjan en el camino de peregrinación. Es el anuncio de un renacimiento urbano, que irá paralelo al desarrollo de un feudalismo pleno en toda la vertiente occidental europea. La monarquía altomedieval estará constituida por estados monárquicos débiles.
En este sentido no hay continuidad con los visigodos y menos con Al-Ándalus, aunque los visigodos constituyan un estado que ocupa el territorio peninsular. Este no era fuerte si se compara con el Al-Ándalus califal. Por lo tanto, seguimos en la norma de pequeños estados monárquicos caracterizados por la fragmentación, que es propia del modo de producción feudal que se está incubando. Ese estado monárquico dependía de la nobleza y prelados. Hasta los reyes católicos nunca conseguirá una autonomía plena a causa de las clases dirigentes. El papel militar de la monarquía en la Reconquista es el de encabezar los ejércitos, además de coordinar los ejércitos de las distintas casas nobiliarias. Facilitan, en lo económico, la repoblación, además de grandes patrimonios a la jerarquía eclesiástica y casas nobles más importantes. En el ámbito cultural hay dos novedades en estos 3 siglos altomedievales. En el siglo IX, las crónicas asturianas. Es algo que no tenemos en los reinos centrales y orientales del norte peninsular. El reino de Asturias se anticipa varios siglos a esa idea de un reino como toma de conciencia histórica por sí mismo, una autoconciencia histórica de sus clases dirigentes, neogótica y providencialista. Las más tempranas crónicas del reino de Navarra, Aragón y condados catalanes son del siglo XI o XII. El salto del latín vulgar al romance hablado, muy importante para el proceso de identidades nacionales que corresponden con ciertos territorios, la tarraconense, Gallaecia y la franja norte peninsular. Será el catalán hablado, el gallego hablado y el castellano hablado. Para su cultura escrita habrá que esperar por lo menos hasta el siglo XIII. En el caso de las mentalidades, aparece la mentalidad de cruzada por parte de la nobleza. Es característica de una sociedad militarizada a causa de su lucha contra el Islam. Afectará, sobre todo, a esa nobleza altomedieval de nuevo tipo, esa nobleza de cruzada que adelanta un término que no se generaliza en Europa hasta el siglo XIII. Esta surgirá de la experiencia de la Reconquista, sobre todo en una idea germánica de expansión sin límites, y acaba formando parte de su ADN en esa fusión de la función social y militar que dará lugar al estamento de los defensores ya en la plena Edad Media. La aparición, con una potencia histórica extraordinaria, de la creencia religiosa tiene una capacidad de convocatoria, política y social inexistente en época germánica. Aparece por la Guerra Santa, que era la manera de que las clases populares participaban a través de la religión y del ideal goticista de la Reconquista, según se entendía en las cortes y en la nobleza. También está, como fuerza histórica, la creencia cristiana en un formato pacífico del Camino de Santiago.